Gusten sentarse. Vendrán días en que le quitarán el esposo y entonces sí ayunarán. Hemos escuchado este Evangelio de San Mateo, en donde hace una síntesis de los versículos que hacen referencia precisamente a algo en especial que hoy vamos a meditar y que la liturgia y el Evangelio mismo nos lo presentan. Decíamos pues que la liturgia nos va a estar dando lecturas, tanto de la primera como las del Evangelio, propias del tiempo cuaresmal que estamos viviendo, que nos hagan referencia a tres puntos principales: pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y hoy precisamente nos dan este texto en donde, en el texto completo, Jesús añade la parte de a vino nuevo, odres buenos. De esa manera la suprimen y el Evangelio es muy claro. Quiere que meditemos especialmente en el tema del ayuno. Hoy que iniciamos pues este primer viernes cuaresmal, llamado litúrgicamente y propio del misal romano y del leccionario, viernes después de ceniza, porque les digo esto, en las redes ahí surgió un conflicto en donde preguntaban, no se dice viernes después de ceniza, se dice viernes primero de cuaresma. Como estamos en la semana del miércoles de ceniza, se llama así estos días, jueves después de ceniza, miércoles, haciendo referencia pues al inicio de la cuaresma. De ambas formas se dicen, lo más propio que utiliza la liturgia es eso, viernes después de ceniza, pero también se puede decir primer viernes de cuaresma. Como he sabido, nada más con estas notas, porque estos temas son para reflexionar y para instruirnos al respecto, he sabido que hoy los viernes son viernes de abstinencia. Y como decíamos el miércoles de ceniza, la Iglesia solamente nos pide y nos obliga a ciertas edades y con ciertas prescripciones, a los mayores de 18 y menores de 60 que no estén enfermos, les obliga el ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. La Iglesia nos da estos remedios para la conversión y purificación del alma en este tiempo de cuaresma. Hoy pues, el viernes después de ceniza o el primer viernes de cuaresma, no se ayuna, nada más estamos nosotros haciendo el sacrificio, la abstinencia, en donde nosotros renunciamos a comer carne, las carnes rojas y las de ave. Así nosotros vamos a ir trabajando también en este aspecto que nos propone el tema del ayuno. Bien, el ayuno se practica, como hemos nosotros leído en el profeta Isaías, desde el Antiguo Testamento. Se enmarca el ayuno desde los primeros libros, desde el Éxodo, desde el Levítico, el Deuteronomio, marcan ahí grandes prescripciones sobre el ayuno. En el Nuevo Testamento también. Jesús mismo ayuna los 40 días que está allí en las tentaciones, y gracias a ese ayuno le ayuda a liberar las tentaciones, las tres que le hace el maligno. Y ahora aquí el Evangelio nos dice que Jesús no está practicando el ayuno y que se acercan ahí los discípulos tanto de Juan el Bautista como los representantes de los fariseos, y se preguntan por qué Jesús no está ayunando. La práctica del ayuno es muy antigua y todas las religiones la han llevado a cabo. De hecho, los musulmanes la siguen practicando de una manera rigurosa y ellos lo llaman ahí el mes del Ramadán. Es un mes muy riguroso en donde los días de ayuno son nada más a pan y agua, poquito pan, poquita agua, nada más humedecer. Casi es ni pan ni agua. Son momentos rigurosos. Y aquí a Jesús le están preguntando eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo están haciendo? Jesús trata de demostrar la libertad de espíritu, es decir, hacer una conciencia crítica, ponerlos a pensar, que no estén como maquinitas y nada más como personas programadas que les dicen esto y no piensan.
Jesús siempre abre la mente para enseñarlos a pensar y educar su mente, una mente crítica buscando la verdad. Cristo es la verdad y no tiene miedo a ella. Jesús les explica el por qué no están ellos ayunando, porque están con el novio. Cristo es la promesa desde el Antiguo Testamento de que Él iba a venir a hacer la alianza, es decir, el matrimonio. Matrimonio significa eso, alianza, pacto, contrato. Y Dios iba a venir a hacer esa alianza con la iglesia. Dios se iba a venir a casar con la iglesia. Cristo es el novio prometido por los profetas. Y si están ya en las fiestas de la boda, porque Cristo ya está con la novia, es decir, con la iglesia, no se puede hacer ayuno, no se puede vivir en una tristeza. Es el momento de alegrarse. Pero Jesús aclara, días vendrán en que le quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Entonces sí es necesario que ayunen. Aquí es donde vamos a reflexionar por qué es importante el ayuno y la abstinencia. Este día, como iniciamos, me llovieron los mensajes por Messenger y también, bueno, no tanto por Messenger, sino por el Messenger de la parroquia y por el WhatsApp, en donde preguntaban, decía allí una mamá, padre, ¿qué cree que pasó? Pues tradicionalmente mi hijo los viernes compra tacos y nos trae, y se le olvidó, compró los tacos y aquí están, y trajo para todos, ¿qué vamos a hacer? Si los guardan, se les van a remojar, se van a echar a perder. Entonces dice, ¿qué hacemos? Y ya aquí está lo de Jesús y lo que enseña también San Juan Pablo II, el tener una mente crítica, una mente entendiendo la esencia del ayuno y la abstinencia. Así que, ¿qué le dirían ustedes a esas personas? ¿Ya tienen ahí? ¿Se les olvidó? Tírenlos, arrójenlos. No se les puede decir eso porque ¿qué pasaría? Estarían pecando por tirar la comida y eso sería más grave. Vean ustedes que para que algo sea falta debe haber conciencia. Si no hay conciencia, no hay pecado. Y esto se los decía el miércoles de ceniza. Va a haber personas que se les olvida por la ordinariedad y de repente ya están comiéndose una salchicha o están probando allí unos cueritos. Y dicen, ya era miércoles o fue viernes, ya pequé. Y se van a hacer unas largas filas en el confesionario y qué bueno para que se confiesen, pero eso no es pecado. Necesitan discernir qué sí es pecado y qué no. Eso, cuando no hay conciencia, no hay falta. Dios no es un Dios juez que está allí. No, aunque no te hayas dado cuenta, ya, es falta y pecaste. No, Jesús los invita, mientras está el novio, no hay por qué hacer penitencia. Es decir, piénsenle, analicen las cosas. Y se le decía a esta familia, cómanselo, pero a partir de ya desde que se lo hayan comido, no lo hagan ya no vuelvan a comer. Así que ya a partir de allí van a tener conciencia. Si ya después les presentan otros tacos pero ya se acordaron, ahí sí es falta porque puedes evitar, no lo hiciste y lo hiciste con conocimiento y conciencia. Así que aprendan a discernir estos tiempos. Les digo pues que San Juan Pablo II explicaba en una de las audiencias generales de los años 80 precisamente la esencia del ayuno y la abstinencia. Y decía, el ayuno es renunciar a algo. Y dice, la tradicional abstinencia y el tradicional ayuno es no comer ni beber, carne sobre todo. Esto es, dice, la tradición corriente, es decir, entendido como lo más cotidiano. Pero dice, es justo e incluso se debe cambiar estos ayunos por obras de caridad y obras de misericordia. El Papa San Juan Pablo II en esta audiencia general recomendaba incluso cambiar los ayunos. De esta forma, decía, transfórmenlo en obras de misericordia. La esencia del ayuno no es dejar de comer carne por comer, eso es una de las opciones. La esencia del ayuno es
renunciar a algo, sobre todo a algo natural, algo material y algo sensitivo. Esa es la esencia. De tal forma que tú puedes ayunar, si lo vas a hacer en otros días que no sea el miércoles y el viernes santo, tú puedes ayunar en el sentido de renunciar a algo. Si está allí un refresco y tú renuncias y dices, voy a renunciar a esto, estás ayunando. Si está también a lo mejor un programa favorito y dices, voy a renunciar este día a ese programa, estás ayunando. La esencia del ayuno es renunciar a algo y también mortificar o detener los sentidos, la sensibilidad. Decía el mismo San Juan Pablo II cuando los invitaba pues a reflexionar, decía, en estos tiempos en que los medios de comunicación dicen que el éxito está en la sensibilidad hacia los niños, él decía, cuidado, porque los niños se inclinan mucho a la sensibilidad, quieren sentir, oler, jugar, y eso puede ser un impedimento para que usen su inteligencia y ejerciten la misma. De tal manera que los niños crecen queriendo nada más sentir y no ejercitan la inteligencia, no se enseñan a pensar. Cuidado con esto. Decía, el ayuno es remedio para disminuir la sensibilidad y educarse a pensar y a usar la inteligencia. Así que es menos sensación y más inteligencia, más pensamiento. El ayuno ayuda a eso. Por eso es necesario mortificar precisamente los sentidos. El ayuno nos va a recordar que nosotros tenemos un espíritu y que tenemos voluntad, porque a veces se nos olvida que podemos renunciar y creemos que no podemos dejar de pasar cosas sin sentirlas, sin probarlas, sin comerlas, sin hacerlas. Y eso es falso. Cuando nosotros renunciamos, empezando por pequeñas cosas, nos damos cuenta que si queremos, podemos. Y más si tenemos la ayuda del Señor. Por eso San Juan Pablo II enseñaba y aconsejaba eso. Cuidado, porque en un mundo consumista se nos ha enseñado a que no podemos renunciar a las cosas tan bonitas que se nos presentan. Y el mismo San Juan Pablo II decía, aprendan a renunciar precisamente a las cosas consumistas, porque te han enseñado a que no puedes tú dejar de tenerla. Ya salió esto, tengo que poseerlo, tengo que tenerlo. Cuidado, usa la inteligencia. ¿Qué te dice el mundo consumista? Si no lo tienes, no vas a estar actualizado. Si no lo tienes, no vas a estar a la vanguardia. Vas a estar un rango menos. Si no lo tienes, eres menos que los otros. Pero el ayuno nos ayuda a pensar y nos ayuda a decir, ¿y si no quiero? ¿Y si no lo hago? No pasa nada. Tienes dominio de ti, tienes inteligencia. Y esta será pues la propuesta precisamente en estos tiempos en la que necesitamos meditar sobre el ayuno y la abstinencia, especialmente hoy en este viernes de Cuaresma. Decía pues también en términos espirituales, ¿qué es el ayuno? En este tiempo de Cuaresma, el ayuno es la expresión de hacernos solidarios con Cristo. En el mundo espiritual, según la tradición de la Iglesia, desde el primer siglo, desde que escribieron los evangelios, el ayuno servía porque, como dice el evangelio de hoy, llegará el día en que le quiten al novio y entonces sí ayunarán. La Cuaresma es para recordar el momento en que nos quitan a Jesús, a nuestro Salvador. Jesús nos es arrebatado y especialmente cuando cometemos pecado, Jesús se nos arrebata. Nos hacemos solidarios cuando ayunamos o renunciamos a las cosas, nos hacemos solidarios con la pasión de Cristo, con los sufrimientos de Jesús. Unimos lo que estamos sufriendo y lo que está sufriendo el cuerpo y mortificándose con la pasión y muerte de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Y dice precisamente, cuando ayunamos, recordamos nosotros que Cristo se nos ha arrebatado, se nos ha sido arrestado, fue encarcelado, fue abofeteado, flagelado, coronado de espinas y crucificado. Cuando tú te abstienes,
estás siendo solidario con Cristo. Y es como si le dijeras: Señor, pues sí, ya estás lleno de gloria y felicidad, pero por aquellos momentos tan difíciles que pasaste, me uno a ese tiempo y me uno en solidaridad a ti en lo que pasaste. Aunque ya ahorita estés lleno de gloria, pero en esos momentos tan difíciles yo también quiero participar contigo, hacerme solidario. Así, cada vez que tú te abstengas y hagas un ayuno, entonces has de recordar esto, y el Señor también lo va a tomar en cuenta. Qué bueno que ya tenga sentido de por qué estás haciendo esto. Señor, es para hacerme solidario contigo por lo que sufriste. Y así nosotros podemos entender esta espiritualidad del ayuno cuaresmal, que no es nada más hacer por hacer. Precisamente para que veamos que así es la tradición de la Iglesia como lo ha manejado desde el siglo XVII, cuando San Ignacio de Antioquía, desde el siglo II, cuando Ignacio de Antioquía le escribe precisamente a los romanos, les dice esto. Está registrado en las actas de Antioquía hacia los romanos, en el capítulo 7. Dice: mi amor está crucificado y no existe en mí más el fuego que desea las cosas materiales. Cuando él unía sus abstinencias y sus ayunos, decía: mi amor está crucificado y sacrificado, es decir, uno a mi Jesús, que es mi amor, y por él voy a renunciar a esto. Y por él ya no hay ese fuego que me dice: cómete esto, haz esto. Lo detengo y digo: no lo hago, por mi amor a él, porque mi amor está crucificado y quiero unirme un poquito, quiero yo serme solidario con él. Estos son los rastros desde los primeros siglos, como los santos unían de esta espiritualidad de la abstinencia y el ayuno. Con el ayuno, ¿cuáles son los beneficios y las ventajas? Primero, se imita a Jesús, el cual ayunó los 40 días. Cuando ayunamos y nos abstenemos, estamos imitando a Jesús. Segundo, apunta a alcanzar la libertad de la mente, el control de uno mismo, una visión crítica de la realidad, es decir, empiezas a buscar la verdad de las cosas y ya no estamos como borreguitos nada más haciendo lo que nos dicen, sino buscando la verdad, encontrándola, aceptándola y viviéndola. Tercero, el ayuno y la abstinencia es un instrumento para mantener libre la mente y para no dejarse llevar por cualquier cosa. Da la claridad a la mente, nos ayuda a tener fortaleza y firmeza. No vamos a andar volando como las hojitas de papel que se las llevan para un lado y se las llevan otras. Podemos decir no cuando es no y sí cuando es sí. También dice, es una forma para cuidar mejor la salud. Incluso también es saludable. Te identifica con los pobres que están forzados todo el año y raramente comen carne. También la abstinencia es recordar que hay personas que no tienen que comer. El hambre te recuerda eso. Madre Teresa de Calcuta, de las historias que ella comentaba y las experiencias tan fuertes que tuvo con aquellos que tenían hambre, fue como se encontró un pequeño, dice, ya con la piel pegada al hueso y el estómago, en donde ella lo invitaba a comerse un pan y el niño le decía que no, y ella no se explicaba por qué el niño no quería comerse el pan, si estaba muriéndose de hambre en los huesos y no había comido en días, y le decía cómetelo, hasta que le pregunta ¿por qué no quieres comértelo? Y el niño le decía, es que me da miedo. Y le dice, ¿te da miedo qué? Me da miedo comer y volver a sentir hambre. Fíjense qué dolorosa expresión. Abstenerse es pensar y recordar en aquellos que no tienen nada que comer, en aquellos que pasan el día y que no tienen ni siquiera un pan diario, o que como este niño tenía el miedo hasta comer para no volver a sentir hambre. Así también nosotros nos hacemos solidarios con nuestros hermanos pobres, que a veces se nos olvida lo que es la carencia y lo que es sentir hambre y lo que es a veces no tener nada que comer. Hoy que hay personas que no tienen nada en la despensa para alimentarse ese día. Cuando tú te abstienes y ayunas, te viene solamente, ay, ¿cómo estarán aquellos que no tienen? Y es ahí donde te recuerdas a tu hermano, al que está necesitado.
Por eso es hacernos solidarios con el pobre. Aquí me viene a la mente lo que pasaba en el Chavo del Ocho, cuando el profesor Girafales le decía al chavo: Chavo, ¿cuáles son los animales que comen carne y cómo se llaman? Y él decía: ricos, son los ricos. Así que no comer carne y abstenerse es recordar a los pobres, porque cuando comemos carnes somos ricos y se nos olvidan nuestros hermanos. ¿Y qué otro beneficio tiene el ayuno? Incluso el ayuno significa a veces protesta, significa hacer un acto de conversión y un acto de ilustrar la verdad. A veces se ayuna para protestar, es decir, para buscar un mayor bien. Así que hasta para eso puede servir el ayuno. Es un protestar sin decir nada, es un protestar diciéndolo todo. Los fundamentos pues del ayuno son estos, y es necesario entender bien lo del punto del ayuno. Se les ha explicado la esencia del ayuno, pero es necesario entenderlo y practicarlo de una manera correcta, porque también el ayuno puede ser una tentación del maligno. Si no estás tú bien preparado, si no estás bien leído sobre el tema y sobre el caso, y si no te apoyas con tu pastor, con tu guía, el cual te vaya guiando, te vaya llevando por el camino, te vaya enseñando, el demonio puede entrar por allí. Así decía Santa Teresita del Niño Jesús: cuidado con los sacrificios que no son de Dios, porque también son un engaño del demonio. El demonio también te puede inspirar que hagas sacrificios y ayunos, y Dios no lo quiere. Por ejemplo, dicen los padres espirituales, si una persona tiene que trabajar desde temprano y ocupa mucha energía y no se está alimentando porque está ayunando, esa es una tentación y eso no es de Dios, porque a la larga va a traer consecuencias. Aquella persona no va a rendir en el trabajo, no va a rendir con su fuerza física, se va a desgastar en vano, se va a enfermar e incluso puede tener anemia. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando hacía estos sacrificios, ella en su convento en Lisieux, que había mucha nieve, ella decidió no ponerse en las hincaderas. Ya ve que están aquí acojinaditas y todo. Ella dijo: no, voy a hacer un sacrificio y me voy a hincar en el suelo frío para ofrecérselo al Señor. Pero sintió en su interior, de esa finura que tienen las almas, que eso como que a Dios no le agradara, y fue con su director espiritual y le dijo que no, eso no es inspiración de Dios. Y le dijo: ¿por qué? Porque el piso está muy frío, si tú te torturas las rodillas se te van a descomponer y por el frío te va a dar artritis y no vas a rendir en tu convento ni vas a poder servir a tus hermanos, ni en el convento ni a ellos. Así que eso no viene de Dios. Y ella confirmó lo que experimentaba en el interior. Por eso no es sacrificarse y ayunar y abstenerse nada más porque tú lo dices. La iglesia muy sabia, nada más por eso dice ayuno, te da el ayuno eclesial, que es miércoles de ceniza y viernes santo. La iglesia dice nada más, no te andes inventando más cosas tú solo. Si tienes un director espiritual, apóyate en él, que te guíe, pero tú no te andes inventando cosas porque pueden ser tentaciones. Y la iglesia dice abstinencia nada más los viernes de Cuaresma. Hay que empezar por lo que la iglesia sabia como madre y guía nos da. Si ya tú te quieres poner más, entonces apóyate en tu guía, en tu pastor o en tu director. No andes experimentando porque puede ser peor lo que estás ofreciendo que aquello que estás perdiendo. Bien, por último, nada más me toca decir la experiencia de los santos, así de una manera rápida. Lo menciono lo que decían sobre el ayuno y la abstinencia. San Agustín decía: es el fundamento el ayuno, no de una cuestión de estómago, sino de corazón. O sea, para San Agustín el fundamento de ayunar y abstenerse
no era una cuestión de nada más dejar de comer por comer, no es cuestión de estómago, sino del corazón, es decir, es una cuestión de amor. Yo ayuno y me abstengo, no a fuerza, no porque me lo impongan, sino porque me quiero hacer solidario con el Señor. Quiero también ofrecer este padecimiento con Él y hacerme solidario con mis hermanos pobres. Segundo, decía San Juan María Vianney, el santo cura de Ars: amigo mío, decía, el demonio no hace mucho caso de la disciplina y de otros instrumentos de penitencia. O sea, el demonio es desobediente. Él siempre desobedece y nunca obedece. Así que el demonio odia la disciplina. Lo que le pone, dice, en bancarrota son las privaciones del comer, del beber y del dormir. Lo que más odia el demonio es eso, la obediencia y la disciplina. Dice, nada teme tanto como esto, y por lo mismo nada es tan agradable a Dios. A Dios le encanta la obediencia. Y recuerden lo que decía Jesús y la Virgen María, que no se haga mi voluntad sino la tuya. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí lo que se ha dicho. Ellos aman la obediencia. Y continúa diciendo el santo cura de Ars, dice, como he tenido ocasión yo mismo de experimentarlo, cuando estaba solo, y lo estuve por espacio de 8 o 9 años, como podía entregarme sin medida a mis aflicciones, llegaba a pasar días enteros sin comer. Entonces conseguía de Dios cuanto quería para mí y para los otros. Esto le ayudaba a la mortificación al santo cura de Ars para obtener los favores de Dios. No porque fuera una catafixia de que le dijera a Dios, ya me tuve abstinencia y ayuno tantos días, te toca concederme lo que pedí. No, sino porque el cura de Ars en esos días le daba claridad a su mente el ayuno, y entonces Dios le daba luz para saber lo que tenía que pedir. Y como estaba en ayuno y abstinencia y pedía con inteligencia, le pedía cosas que sí eran realizables y que Dios podía darle. Así que el ayuno nos ayuda a saber pedir. San Juan Crisóstomo decía, ayunar de no decir nada que haga mal al otro. Esto es muy común en este tiempo que a veces lo mencionamos. Dice, pues, ¿de qué te sirve no comer carne si devoras a tu hermano? Esta es una frase que mucho se dice. Ay, ¿de qué te sirve ayunar si te estás comiendo a tu hermano? Pues bueno, es de San Juan Crisóstomo. Dice también San Bernardo, ayunen los ojos de toda mirada curiosa. Eso también es ayuno. No anden curioseando en la mirada. Si ven ahí escenas curiosas, ahí pueden ayunar. Te ofrezco esto, Señor. Dice también, ayunen los oídos, no atendiendo a las palabras vanas. También pueden ayunar en sus oídos, no escuchando chismes, no escuchando música malsana, etc. Dice también, ayunen la lengua de la murmuración, de las palabras vanas e inútiles. Ayunen de la mano, de estar allí de ociosa, pero ayunen mucho más el alma misma de los vicios y pecados. San Bernardo. Y por último dice, la mejor penitencia, dice San Pedro Damián, es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen. Así que cuando estés pasando algo, cuando estés sufriendo, cuando lleguen esos momentos de dolor y dificultad, acuérdate y aprovecha y di, esta es una oportunidad para ayunar. Estoy padeciendo, te lo ofrezco, Señor. Dice, una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y trabajar con todo empeño. Así que si te toca barrer, ese es un ayuno, es el labor de cada día. Así que si te toca lavar los platos, ese es un ayuno, aprovéchalo. Así que si te toca estudiar, leer, prepararte para tu trabajo, aprovéchalo, ese es un ayuno. A trabajar con todo empeño, no tienes ganas de levantarte en la mañana, ese es un ayuno. A soportar a las personas que están cerca de ti, que a veces no, ese es un ayuno. Aprovecha las dificultades diarias de la vida para que las unas al padecimiento de Cristo y entonces se conviertan en remedio eficaz y se aprovechen para que sean ofrecidas al Señor y así también pueda ser recompensado tu interior.
Vamos pues nosotros a tratar de analizar todo lo que hemos meditado para que el Señor ordene lo que se nos ha dicho y conforme la necesidad de nuestra vida diaria nos va iluminando lo que meditamos y digamos, esto es así, esto no es así. Y si no, para eso tenemos toda una vida en donde la Iglesia nos va instruyendo una y otra vez para continuar nosotros este tiempo de Cuaresma viviéndolo lo mejor posible. Que el Señor pues nos siga iluminando y que nuestra Madre Santísima, quien en sus apariciones siempre recomienda el sacrificio y la penitencia, especialmente Nuestra Señora de Lourdes y Fátima, nos ayude también a saber cumplir lo que la Iglesia como Madre sabia nos está pidiendo en este tiempo. Que así